Nunca imaginé que el momento de regresar de entre los muertos se desarrollaría así, en medio de una ruidosa sala de tribunal donde las personas que más amaba se estaban destrozando unas a otras por la fortuna que yo había construido sudando sangre. Soy Alejandro Garza, de 38 años, fundador y CEO de Innovaciones Garza, un conglomerado tecnológico que empecé en el garaje de mi casa hace más de una década. Hace 2 meses, el mundo me declaró muerto. Desaparecido durante un viaje de buceo, cuerpo no encontrado, y todo pasó rápidamente a los procedimientos legales. Pero ahora, aquí estoy, con el corazón latiendo con fuerza, agarrando una gruesa pila de documentos, listo para entrar en la sala del tribunal en Monterrey. De camino aquí, intenté mantener la calma. El taxi me llevó desde el aeropuerto de Cancún a través de calles familiares que ahora se sentían extrañamente ajenas. Miré por la ventana, observando las hojas doradas del otoño caer suavemente, un viento frío colándose por las grietas del cristal. Durante los últimos 2 meses, había vivido como un fantasma, escondido en una pequeña isla, tratando de reconstruir los fragmentos rotos de mi memoria. Recuerdo claramente la sensación de asfixia en el fondo del mar, el inusual siseo del tanque de oxígeno, y luego la oscuridad tragándoselo todo. Casi había muerto de verdad. Pero ahora estoy vivo y sé la verdad. Una verdad que me duele en el corazón más que la propia muerte. Detuve el coche a unas pocas manzanas del juzgado, no queriendo que nadie me reconociera demasiado pronto. Llevando una chaqueta vieja y una gorra de béisbol calada hasta cubrir la mitad de mi cara, caminé bajo el cielo nublado de la tarde. Cada paso se sentía pesado, como si llevara la carga de la traición. Había buscado en las noticias, leído cada artículo sobre mi trágica muerte. Innovaciones Garza, mi creación, estaba siendo despedazada. Mis padres, mi hermano Javier y mi esposa Sofía, todos ellos se habían lanzado a la refriega. Iniciaron esta demanda, exigiendo dividir los bienes como si yo nunca hubiera existido. La codicia los había convertido en extraños. Al empujar las puertas del juzgado, el clamor de la sala del tribunal resonó. Podía oír claramente a los abogados discutir, sus voces agudas y llenas de razonamientos afilados. Me detuve en el pasillo, respirando hondo. Mi corazón latía desbocado, un sudor frío me brotaba a pesar del frío. Este era el momento. No había vuelta atrás. Entré. La puerta crujió ligeramente, pero lo suficiente para que algunas cabezas se giraran. La sala estaba abarrotada. Los periodistas se sentaban en las filas traseras, con las plumas listas para garabatear, las cámaras preparadas. Los accionistas de mi empresa susurraban entre ellos, con los rostros marcados por la preocupación. En el centro, el juez se sentaba solemnemente detrás de un pulido estrado de madera, golpeando el mazo para mantener el orden. Y allí, las 3 partes en disputa, mis padres, mi hermano Javier y mi esposa Sofía. Se sentaban por separado, cada uno con su propio abogado, como enemigos jurados. El abogado de mis padres estaba de pie, con voz resonante. Señoría, el señor Lorenzo y la señora Norma Garza son los padres biológicos del difunto Alejandro Garza. Lo criaron desde la infancia, y según la ley de sucesiones, merecen la mayoría del patrimonio, incluidas las acciones de Innovaciones Garza. Tenemos documentos que prueban que Alejandro prometió mantener a sus padres de por vida. Me quedé en la puerta, escuchando mientras mi corazón se retorcía de dolor. Lorenzo, mi padre, estaba sentado allí, con el rostro severo, pero sus ojos brillaban de ambición. Norma, mi madre, seguía pareciendo tan elegante como siempre, pero yo sabía que dentro de ella había cálculos pragmáticos. Una vez fueron mi roca, pero ahora. Entonces, el abogado de Javier interrumpió: Señoría, mi cliente, Javier Garza, es el hermano biológico y director de marketing de Innovaciones Garza. Ha contribuido directamente al crecimiento de la empresa. Tenemos un poder notarial que Alejandro firmó antes de su desaparición, otorgando a Javier autoridad temporal para dirigirla. La división debe priorizar a la persona que mantiene la empresa a flote. Javier se sentó erguido, con una expresión de confianza falsa. Miré a mi hermano y sentí un dolor punzante en el pecho. Habíamos jugado juntos de niños, compartido sueños, pero ahora sus ojos estaban llenos de envidia, como si yo siempre le hubiera robado su parte. Y Sofía, mi esposa de una poderosa familia financiera. Su abogado se levantó, con voz suave. La señora Sofía Montes es la esposa legal de Alejandro.
Estuvieron casados durante 6 años, según la ley marital, tiene derecho a la mitad de los bienes. Tenemos el acuerdo prenupcial y pruebas de su vida en común. Sofía se sentó allí, con un maquillaje impecable, vestida elegantemente, pero su expresión era distante. Una vez nos habíamos amado, o al menos eso pensaba yo. Ahora luchaba por los bienes como una extraña. Las discusiones se volvieron cada vez más acaloradas. Los documentos volaban por las mesas, los abogados se acusaban unos a otros. El juez frunció el ceño, golpeando el mazo. Solicito que todas las partes mantengan la calma. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Este era el momento. Di un paso adelante, sosteniendo la pila de documentos, prueba de mi identidad, informes médicos de la isla Coralino y pruebas de la conspiración. Cada paso se sentía como si pesara 1000 kilos. Mi corazón latía con fuerza, los nervios me provocaban náuseas. ¿Cómo reaccionarían? ¿Conmoción, alegría o miedo? A medida que me acercaba al estrado del juez, algunas personas me reconocieron. Un periodista susurró, «Un momento, ese es». Luego, el murmullo se extendió. Alguien se levantó bruscamente, la silla raspó ruidosamente. Toda la sala empezó a zumbar. Los periodistas tomaron fotos frenéticamente, los flashes eran cegadores. Me detuve, con la voz tranquila pero temblorosa. Señoría, soy Alejandro Garza. Estoy vivo. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. El ruido se cortó abruptamente, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Solo quedaron las respiraciones entrecortadas de unas pocas personas. El juez levantó la vista, las gafas se le deslizaron por la nariz, con la boca abierta. Los abogados se quedaron congelados a mitad de frase, los documentos cayeron al suelo. Miré hacia mi familia. Mi padre, Lorenzo, con el rostro ceniciento y los ojos desorbitados por el horror. Se aferró al reposabrazos con fuerza, como si fuera a desplomarse. Mi madre, Norma, se tapó la boca, las lágrimas brotaron, no de alegría, sino de miedo. Javier, mi hermano, se puso de pie de un salto, con el rostro sin color, tartamudeando, no puede ser. Y Sofía, mi esposa. Me miraba como si viera un fantasma, con las manos temblando mientras agarraba su bolso. Sus ojos se movían salvajemente, pasando de la conmoción al pánico. Ellos lo sabían. Sabían que no había muerto en un accidente. Su complot estaba al descubierto. Le entregué la pila de documentos al juez. Esta es la prueba de mi identidad y alguna información sobre lo que realmente sucedió. Solicito que el tribunal desestime este caso inmediatamente. El juez los ojeó, con la voz temblorosa. Señor Garza, necesitamos verificar esto. El juicio se suspenderá momentáneamente. La sala estalló. Los periodistas corrieron hacia mí, gritando, ¿dónde ha estado? ¿Cómo sobrevivió? Los accionistas susurraban emocionados, algunos aplaudían. Pero yo solo miraba a mi familia. Estaban sentados allí, congelados como estatuas. Me dolía el corazón, mezclado con ira. Había regresado no para perdonar, sino para exigir justicia. El juicio se sumió en el caos y se llamó a la policía para restablecer el orden. Me quedé allí, sintiéndome como si estuviera en el ojo de un huracán. Mi corazón todavía latía deprisa, los nervios implacables. Mi padre intentó ponerse de pie, con voz débil. Alejandro, hijo. Pero me di la vuelta, sin querer escuchar. Mi regreso no era el final. Era el comienzo de la verdad saliendo a la luz. De pie en medio de la sala, rodeado de periodistas y el clamor caótico, los recuerdos de hace 2 meses volvieron como una ola furiosa. Nunca podría olvidar aquellas fatídicas vacaciones, el viaje que mi padre, Lorenzo Garza, había insistido en organizar. Dijo que era para reavivar los lazos familiares, pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que era simplemente una fachada para planes mucho más oscuros. Yo, Alejandro Garza, solo esperaba pasar un tiempo precioso con mis seres queridos antes de que todo se desmoronara. 2 meses antes, partimos de Monterrey en un vuelo privado hacia el Caribe mexicano.
La isla recién desarrollada que mi padre eligió se encontraba en un rincón remoto con playas de arena blanca y aguas turquesas cristalinas, donde el turismo de lujo apenas comenzaba a brotar con resorts de alta gama. Mi padre, Lorenzo, de 62 años, había sido un cartero común. Ahora vivía enteramente de la asignación mensual que yo le proporcionaba. Ya no trabajaba, pero aún le gustaba afirmar su papel como cabeza de familia. Me había llamado unas semanas antes, con la voz rebosante de emoción por teléfono. Alejandro, hijo, ha pasado demasiado tiempo desde que la familia se reunió. Lo he reservado todo. Un viaje de lujo, solo nosotros. Esta es nuestra oportunidad para conectar. Acepté, aunque la duda me carcomía. El trabajo en Innovaciones Garza era abrumador, nuevos proyectos tecnológicos, reuniones interminables y la presión de los accionistas. Pero pensé, ¿por qué no? A los 38, había tenido éxito con mi empresa. Pero, ¿qué hay de la familia? Esperaba que el viaje nos acercara, que reparara las grietas que sentía cada vez más. Imaginé noches junto a la hoguera, compartiendo viejas historias, riendo como en la infancia. ¡Oh, qué ingenuo había sido! Cuando el avión aterrizó en el pequeño aeropuerto de la isla, el aire ya olía a mar salado y flores tropicales. Nos llevaron al resort en Heps por sinuosos caminos de tierra roja. Mi padre se sentó delante, sonriendo ampliamente, señalando el paisaje. Mirad eso. Hermoso, ¿verdad? Elegí este lugar porque es nuevo, aún no está estropeado por los turistas. Mi madre, Norma Garza, de 58 años, se sentó a su lado, sonriendo suavemente. Siempre era así en la superficie, cálida, diplomática, hábil para decir cosas que complacían a los demás. Le dio una palmadita en el hombro. Elegiste bien, Lorenzo. A los chicos les encantará. Pero yo conocía a mi madre. Debajo de todo, era pragmática, siempre calculando. Seguía cada gasto, cada relación, como si la vida fuera un balance. Una vez me aconsejó que me casara por la influencia de la familia de ella, no por amor. Mi esposa, Sofía Montes, de 31 años, se sentó a mi lado en la parte de atrás. Provenía de una poderosa familia de finanzas. Su padre era dueño de un importante fondo de inversión en Ciudad de México. Sofía siempre estaba impecable, desde su peinado de moño alto hasta su ligero vestido de verano, exudando un aura distante que una vez encontré atractiva. Sostenía su teléfono, tomando algunas fotos del océano. Este viaje será perfecto para las redes sociales. Todo el mundo verá lo perfecta que es nuestra familia. Para Sofía, todo era imagen, reforzar su estatus con amigos en la prensa. Nos habíamos casado 6 años antes, cuando yo todavía luchaba con la startup. En aquel entonces, el amor parecía real, pero ahora sentía la distancia. Rara vez me tocaba, rara vez preguntaba por el trabajo a menos que implicara dinero. Y mi hermano, Javier Garza, de 33 años, se sentó en el último asiento, con el rostro amable como siempre. Trabajaba como director de marketing en mi empresa, un puesto que creé para ayudarlo a establecerse. En la superficie, Javier siempre estaba bromeando, dándome palmadas en la espalda. Hermano mayor, este viaje es genial. Gracias a papá por organizarlo. Pero sus ojos siempre ocultaban la envidia como una sombra acechante. El resort apareció ante nosotros. Parecía el paraíso, elegantes villas de madera frente a la playa, una piscina infinita con vistas al océano y un personal atento. Teníamos 5 días allí, y la atmósfera inicial fue alegre, pero forzada. Los primeros días pasaron con actividades, paseos por la playa, masajes y una barbacoa. Una mañana, me desperté temprano para correr por la orilla, la arena suave bajo mis pies, las olas lamiendo suavemente. Javier corrió detrás de mí. Hablamos de la empresa. Hermano, creo que podríamos expandir el marketing. Tengo buenas ideas. Asentí. Suena bien, Javier. Lo discutiremos cuando volvamos. Pero me miró de forma extraña, como si estuviera sondeando. Esa tarde, me senté con mamá junto a la piscina. Me acarició el pelo. Hijo, estoy muy orgullosa de ti. Pero no te olvides de tus padres, ¿de acuerdo? Sus palabras eran cálidas, pero se sentían como un recordatorio sobre la asignación.
Sofía era diferente. Paseamos al atardecer, de la mano. Me alegro de este viaje, dijo. Me ayuda a publicar con amigos. Siempre preguntan por nuestra familia. Sonreí. Yo solo quiero pasar tiempo contigo. Pero ella miró al mar, distante. Esa noche en nuestra habitación, tuvimos intimidad, pero algo faltaba. La abracé, susurrando, amor, prometo sacar más tiempo para ti. Sofía sonrió, pero sus ojos no se iluminaron. Luego llegó el último día, el día en que todo cambió. Decidimos unirnos a una inmersión de buceo en un arrecife lejos de la costa. Era una aventura, y yo, el entusiasta del buceo desde la universidad, era el más emocionado. Me puse el traje, revisé el tanque de oxígeno, todo normal. El guía local nos informó. Esta zona es hermosa, pero cuidado con el coral afilado. Salté primero, el agua fresca me envolvió. Bajo la superficie, un mundo diferente. Peces de colores correteando, corales vibrantes. Nadé más profundo, el corazón acelerado por la emoción. Todo estaba en paz hasta que, unos 20 minutos después, sentí que me faltaba el aire. El aire en el tanque parecía escaso. Revisé la válvula. Siseaba de forma normal, como si estuviera obstruida. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué está pasando?, pensé, intentando salir a la superficie, pero un mareo me golpeó, mis extremidades se entumecieron. El agua se sentía más pesada, arrastrándome hacia abajo. Hice una señal, pero el barco estaba lejos. La conciencia se desvaneció, la oscuridad se cernía. Mi último pensamiento fue para mi familia. ¿Me salvarían? No sabía entonces que no era un accidente. Era un complot. Pero en ese momento, en el fondo del mar, solo sentí un terror primario, un suspense asfixiante. Todo se volvió negro. A medida que la falta de aire se instalaba y mi corazón latía salvajemente, pensé en Innovaciones Garza, en mis sueños. Pero la oscuridad lo tragó todo. Todo se volvió borroso, como una pesadilla sin fin. El agua helada del mar se filtró en mi piel. Las olas rugientes resonaron en mis oídos. Y luego nada, solo un vacío negro como el carbón. Sin dolor, sin sensación. Pensé que había muerto. Realmente muerto. Pero entonces un débil resplandor atravesó mis párpados, acompañado por el silbido del viento y el penetrante olor a sal. Abrí los ojos, parpadeando para ajustarme. Mi mente daba vueltas como si alguien me hubiera golpeado en la nuca. Me encontré acostado en una tosca cama de bambú, con cada músculo de mi cuerpo dolorido. Una débil luz solar se filtraba por las grietas de la puerta de madera, y a mi lado estaba sentado un hombre viejo y demacrado con el pelo blanco y revuelto, posado en una silla tejida con hojas de palma. El anciano levantó la vista cuando me vio moverme, sus ojos se entrecerraron detrás de unos lentes agrietados. Oh, ya estás despierto. No intentes levantarte muy rápido. Te caerás. Su voz era ronca pero cálida, como las suaves olas que lamían la orilla. Intenté incorporarme, pero un violento mareo me golpeó, obligándome a volver a acostarme. Mi cabeza palpitaba como si 1000 agujas la estuvieran pinchando. Me toqué la frente, sintiendo el áspero vendaje envuelto alrededor de una herida. Yo. ¿Dónde estoy?, susurré, mi voz débil y rasposa. Mi boca sabía amarga, como si hubiera tragado arena. El anciano sonrió débilmente, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Soy Jacinto, vivo solo en esta isla, Coralino. Una pequeña mota a casi 80 kilómetros del continente. Hace 4 días, estaba en las rocas recogiendo algas cuando te vi llegar a la orilla. Pensé que estabas ahogado, pero cuando te arrastré, todavía tenías un débil aliento. Tienes suerte, joven. El mar a menudo se traga a la gente, pero a veces escupe a los tercos. Habló lentamente, de manera uniforme, como si contara un cuento de hadas. Escuché, completamente desconcertado. Isla Coralino. No recordaba nada de este lugar. Recuerdos fragmentados parpadearon en mi mente, un extraño sonido de estallido bajo el agua, agua de mar inundando mis pulmones, la aterradora asfixia. Pero desaparecieron, dejando un vasto vacío. ¿Quién era yo?
¿De dónde venía? ¿Por qué estaba aquí? Mi cuerpo estaba cubierto de arañazos y moratones. Me miré, mi corazón se retorció. Mi hombro derecho estaba hinchado y morado por chocar contra un coral afilado. Mi pecho dolía con cada respiración, como si mis pulmones todavía estuvieran anegados. Mis brazos y piernas estaban llenos de cortes superficiales y profundos cubiertos de sangre seca. Yo. No recuerdo nada, susurré, con la voz temblorosa. Jacinto asintió con simpatía, entregándome una taza de agua de coco fresca. Recibiste un fuerte golpe en la cabeza. Probablemente sea por eso. No te preocupes. El tiempo lo traerá de vuelta. Descansa ahora. Aquí no hay médico. Solo yo y el mar. Se levantó, arrastrando los pies para preparar una comida, unos plátanos maduros y pescado a la parrilla sobre una fogata. El aroma salado llenó el aire, pero solo pude dar unos pocos bocados. El agotamiento me venció, y me quedé dormido con el rítmico romper de las olas afuera. Los días siguientes fueron un largo borrón de confusión y lenta recuperación. Empecé a moverme ligeramente por la sencilla cabaña de madera de Jacinto. Coralino era diminuta, solo unos pocos kilómetros cuadrados con arena blanca y fina, frondosos cocoteros y acantilados escarpados. Sin electricidad, sin caminos, solo el viento y los gritos de las aves marinas. Jacinto había vivido aquí solo durante décadas después de perder a su esposa y elegir dejar atrás el ruidoso mundo. Yo era pescador en Quintana Roo, dijo una tarde mientras nos sentábamos junto al fuego. Pero la vida me enseñó que a veces la soledad es paz. Asentí, pero mi corazón estaba inquieto. Mis recuerdos seguían siendo confusos, envueltos en una espesa niebla. Intenté recordar, pero cada intento traía un dolor punzante, obligándome a agarrarme la cabeza y gemir. Para pasar el tiempo y recuperar mi fuerza, ayudé a Jacinto con pequeñas tareas. Al amanecer, recogíamos algas y atrapábamos cangrejos de roca en la orilla. Mis manos temblaban al sostener la vieja red, pero la fuerza regresó gradualmente. «Lo estás haciendo bien», elogió Jacinto, dándome una palmada en el hombro. Por las tardes, reparábamos la cabaña, parchando el techo de hojas de palma lleno de agujeros después de la lluvia. Por las noches, junto al fuego, Jacinto compartía historias de su vida, sus viajes de pesca, la gran tormenta que casi lo tragó. Yo escuchaba, buscando en sus cuentos un pedazo de mí mismo. Pero mi mente permanecía en blanco. Sin nombre, sin familia, nada más allá de imágenes vagas de agua de mar y una explosión. ¿Quién soy?, me preguntaba cada noche, acostado en la cama de bambú, mirando el techo oscuro. El miedo se apoderó de mí, un suspense como una corriente subterránea. ¿Recordaría alguna vez? ¿O seguiría siendo un hombre sin nombre en esta isla aislada? Después de casi un mes en Coralino, mi salud mejoró notablemente. Podía cargar cargas pesadas, nadar cerca de la orilla sin cansarme. La vida se volvió familiar, despertar con el canto de los gallos salvajes, desayunar fruta fresca, trabajar con Jacinto, y en las últimas horas de la tarde, ver la puesta de sol pintar el mar de rojo. Jacinto se convirtió en un amigo, un segundo padre. Me enseñó sobre la naturaleza, la paciencia. El mar nos enseña que todo tiene su tiempo, dijo una vez mientras remendaba una red. Asentí, pero mi corazón anhelaba recordar, volver a un lugar que no podía nombrar. Luego, una tarde de tormenta, todo cambió. La lluvia golpeaba el techo de palma. El viento aullaba a través de las grietas. Nos sentamos adentro, Jacinto encendió su vieja radio a pilas, el raro objeto que había traído del continente. La estática crepitó, luego la cálida voz de un locutor masculino. Noticias de hoy desde México: el exitoso empresario Alejandro Garza, fundador de Innovaciones Garza, ha sido declarado oficialmente muerto después de más de un mes desaparecido durante un viaje de buceo en el Caribe mexicano. Su familia confirmó que no se encontró ningún cuerpo, pero según la ley, se presume que murió por accidente. Mañana se celebrará un servicio conmemorativo en Monterrey, al que asistirán accionistas y amigos. Sostenía un coco, a punto de beber, cuando mi mano de repente tembló violentamente. El coco cayó al suelo de madera, el agua salpicó por todas partes. Mi corazón se aceleró como si fuera a estallar. Alejandro Garza. El nombre resonó en mi mente, dolorosamente familiar.
Ese era yo. Yo era Alejandro Garza. En ese instante, como una puerta que se abre de golpe, los recuerdos volvieron como un maremoto. Lo recordé todo, las vacaciones familiares, mi padre Lorenzo organizándolo, mi madre Norma con su sonrisa diplomática, los ojos envidiosos de mi hermano Javier, la distancia de mi esposa Sofía. Las comidas forzadas. Las conversaciones superficiales. El último día. La inmersión. Salté primero. Todo normal, luego el siseo anormal de la válvula de oxígeno. Falta de aire. Extremidades entumecidas. Me agarré la cabeza, desplomándome en el suelo, jadeando. Jacinto se acercó corriendo, preocupado. ¿Qué pasa? Estás pálido como un fantasma. Pero no oí nada. Los recuerdos seguían llegando. Innovaciones Garza, la empresa que construí de la nada. Noches en vela programando, éxitos rotundos. Luego, el fatídico viaje. Mi padre insistiendo en que era para reavivar los lazos. Pero ahora vi las extrañas señales, Javier revisando meticulosamente mi tanque de oxígeno, la falsa preocupación de Sofía, mi madre susurrando a mi padre sobre el futuro. No fue un accidente. Fue un complot. Me dolía el corazón, la ira se mezclaba con el miedo. ¿Habían intentado matarme por la fortuna? Le conté todo a Jacinto, con la voz temblorosa. Él escuchó, asintiendo. La vida es extraña. Tienes que volver. Arreglar las cosas. Esa noche, no dormí. Los recuerdos habían vuelto, pero con un profundo dolor. Recordé una infancia feliz con mis padres, jugando con Javier, el día de mi boda con Sofía. Pero ahora todo estaba manchado de traición. El suspense aumentó. ¿Cómo los enfrentaría? Tenía que regresar, pero mi corazón estaba lleno de inquietud. Coralino ya no era un refugio. Era donde había renacido para enfrentar la brutal verdad. A la mañana siguiente, mientras el sol salía del horizonte marino, estaba resuelto. Tengo que irme, Jacinto, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. El anciano asintió, sin intentar detenerme. ¿Estás listo? Pero recuerda, el mar enseña paciencia. No te apresures o te perderás. Pasamos el día preparándonos. Jacinto me dio el pequeño bote que usaba para pescar en alta mar, una vieja embarcación de madera, pero resistente. Empacó comida, cocos frescos, pescado seco y agua dulce en jarras de plástico. Dirígete al sureste. Llegarás al continente en 2 días si el viento es favorable. Lo abracé con fuerza, la gratitud me desbordaba. Me salvaste 2 veces. Una del mar, otra del olvido. Jacinto sonrió con tristeza. Ve, Alejandro. Y si lo necesitas, esta isla siempre esperará. El viaje por mar fue otra prueba. Navegué bajo el sol abrasador, la piel bronceada, las manos ampolladas por los remos ásperos. El océano se extendía sin fin. Las olas lamían suavemente al principio, luego el viento se levantó, meciendo el bote. Mi corazón latía con fuerza cada vez que escaneaba el horizonte. ¿Llegaría a Quintana Roo? A la deriva por las noches, me acurrucaba bajo un cielo estrellado, los pensamientos arremolinándose. Los recuerdos de la inmersión me atormentaban. La válvula de oxígeno siseando, el entumecimiento extendiéndose. ¿Quién lo hizo? ¿Javier con sus ojos envidiosos? ¿Sofía, siempre distante? ¿O mis padres, una vez mis anclas? El dolor mezclado con la ira me mantenía despierto. Simplemente me quedaba allí escuchando las olas susurrar como el destino. Tienes que vivir, me decía a mí mismo. Para reclamar justicia. Después de 3 días a la deriva, más de lo planeado debido a los vientos en contra, avisté tierra. El puerto emergió borroso a través de la niebla matutina con grandes barcos anclados y bocinas sonando. Mi corazón tronó cuando el bote atracó. Me escabullí en silencio, evitando la atención. Con la ropa vieja de Jacinto, barbudo y desaliñado, parecía un pescador errante. Vendí el bote al dueño de un muelle por una miseria, lo suficiente para un billete de autobús y algo de comida. Alquilé una pequeña habitación en Playa del Carmen, un motel barato con paredes desconchadas y olor a humedad.
¿Nombre?, preguntó la dueña, mirándome con desconfianza. Juan Pérez, mentí, pagando en efectivo. La habitación estrecha tenía una cama dura, una vieja mesa de madera y un televisor destartalado. Pero era suficiente para empezar. Necesitaba información. Sin un portátil, fui a un cibercafé público cercano lleno de personas sin hogar y turistas. Sentado frente a una pantalla polvorienta, con las manos temblando, escribí: Alejandro Garza muerto. Las noticias llegaron como un torrente. Los titulares gritaban: empresario tecnológico Alejandro Garza declarado oficialmente muerto tras accidente de buceo. Mi foto sonriente en las portadas junto a Innovaciones Garza, la empresa que había construido con sangre y sudor desde el garaje de mi casa. Mi corazón se encogió al leer: la empresa está temporalmente dirigida por su hermano Javier Garza, a la espera de los procedimientos de herencia. Javier, mi hermano, siempre a mi sombra, ahora en la silla del CEO. Me quedé helado, agarrando el ratón con fuerza. ¿Cómo? Profundicé, desplazándome por artículos financieros. Javier Garza presenta un poder notarial de su hermano. El tribunal lo aprueba. Promete mantener el crecimiento de la empresa. ¿Poder notarial? Nunca firmé algo así. Tenía que ser falso. La rabia hirvió, el suspense aumentó mientras lo imaginaba en mi oficina, firmando cheques, reuniéndose con accionistas. Luego busqué a mi familia. Mis padres, Lorenzo y Norma, aparecieron en entrevistas. Estamos devastados, dijo mi padre en la televisión, con la voz falsamente temblorosa. Pero otro artículo: la familia Garza presiona para vender las acciones de Innovaciones Garza a un importante inversor. Se apresuraban a vender mi empresa. La que construí desde cero, desde noches en vela programando, desde préstamos arriesgados. Imaginé a Norma, con su sonrisa diplomática, susurrando a mi padre: véndelo para nuestra jubilación. El dolor cortó como un cuchillo. Me senté durante horas pero no lloré. En cambio, una fría resolución. Necesitaba pruebas sobre Sofía, mi esposa. Escribí: Sofía Montes después de la muerte de su esposo. Los resultados me sorprendieron aún más. Fotos de ella en una gala de la alta sociedad de Ciudad de México solo semanas después de mi muerte. Sonrisa radiante, vestido brillante, sin rastro de dolor. Sofía reaparece en un evento de caridad junto al CEO del fondo de inversión Marco Robles. Marco Robles, el hombre alto y de pelo plateado que se asoció con mi empresa, siempre mirando a Sofía con avidez. Fotos de ella del brazo de Marco Robles, riendo. Mi corazón se retorció. ¿Cuánto tiempo me había traicionado? ¿O simplemente estaba esperando que muriera para ser libre? Recordé el día de nuestra boda. Su susurro: eres mi todo. Ahora se sentía como una broma cruel. El suspense y los celos me hicieron caminar de un lado a otro, respirando con dificultad. Tenía que vigilarlos. Compré un teléfono prepago barato y planeé. Fui a Cancún, escondiéndome en un coche aparcado a unas manzanas de un hotel. Mi corazón se aceleró al verlos llegar, mis padres, Javier y Sofía. Entraron en una sala de reuniones privada con cristales esmerilados. Me colé por la parte de atrás, haciéndome pasar por personal de limpieza, empujando un carrito de ropa. Mi corazón casi estalló, un sudor frío me brotó. Me detuve fuera de la puerta, escuchando por la rendija. La voz de mi padre primero. Tenemos que ponernos de acuerdo. La empresa se vende a Robles por 1,710 millones de pesos. El dinero se divide a partes iguales. Javier interrumpió. ¿A partes iguales? De ninguna manera. Yo he hecho la mayor parte. Merezco la mayor parte. Vosotros dos solo os sentáis y cobráis. ¿Cómo es eso justo? Sofía se burló. ¿Y yo? Soy la esposa. Por ley, me corresponde la mitad. No olvidéis que Marco puede conseguir un precio más alto. Discutieron, las voces se elevaron. Mi padre golpeó la mesa. Sin codicia. Si no nos ponemos de acuerdo, interviene el tribunal. Javier gritó sus quejas. Luego mencionó mi accidente. Él fue quien saboteó mi tanque de oxígeno. Mis padres y mi esposa estaban detrás.
Todo era parte del plan. Sus palabras cayeron como un rayo. Accidente preparado. Lo admitieron. Mi corazón latió salvajemente, los puños apretados en el asa del carrito. Planearon matarme. Válvula sabotada. Obra de Javier, con la complicidad de todos, por la fortuna. Retrocedí, la rabia y el dolor me abrumaron. No fue un accidente. Fue un complot meticuloso de las personas más cercanas a mí. Javier envidiaba mi posición. Sofía quería libertad y dinero. Mis padres anhelaban seguridad. Había dedicado mi vida a Innovaciones Garza. Desde la primera idea en el garaje hasta acuerdos multimillonarios, ahora la despedazaban como bestias. Pero no los dejaría. El suspense alcanzó su punto máximo. Tenía que prepararme, reunir pruebas y hacerles pagar. Los días siguientes en Cancún fueron una larga cadena de soledad y cálculo. Viví como un fantasma, evitando todas las miradas, saliendo solo cuando era necesario. Seguí monitoreando las noticias sobre mi familia. Apenas unos días después de esa reunión secreta, todo explotó. Los titulares resonaron: guerra civil en la familia Garza. Padres, hermano y esposa se demandan mutuamente por una herencia multimillonaria. Se arrastraron unos a otros a los tribunales como lobos despedazando la misma presa. Mis padres, Lorenzo y Norma, contrataron a un abogado para reclamar la mayor parte basándose en los lazos de sangre. Javier enfatizó su papel como sucesor natural en la empresa. Sofía, con su experiencia en finanzas, argumentó los derechos conyugales. Leer los informes me desgarró el corazón. El juicio estaba programado en Monterrey, mi ciudad natal, donde Innovaciones Garza tenía su sede. La espera del juicio fue el tramo más largo de mi vida. Deambulé por calles familiares, contemplando la torre de Innovaciones Garza desde lejos, el cristal brillando bajo el sol, el logo que diseñé aún resplandeciendo. Recordé los primeros días, programando 18 horas seguidas en el garaje de mis padres, comiendo fideos instantáneos para ahorrar dinero. Luego el primer préstamo, el acuerdo con el inversor, la explosión. La empresa se convirtió en un conglomerado tecnológico líder especializado en software de IA y seguridad. Todo construido con sangre, sudor y lágrimas. Ahora querían robarlo. El dolor y la rabia me mantenían despierto. Me quedaba allí planeando cada paso. Entraría en la sala del tribunal en el apogeo de la disputa, presentaría pruebas y declararía la verdad. El día del juicio llegó bajo un cielo gris, una llovizna cayendo ligeramente. Llegué temprano, mezclándome con la multitud de periodistas y accionistas fuera del juzgado. Mi corazón latía con fuerza, un sudor frío me brotaba a pesar del frío. El juicio atrajo a los medios masivos, las cámaras destellaban, los micrófonos se adelantaban. Los accionistas de Innovaciones Garza se reunieron, con rostros ansiosos por el futuro de la empresa. Vi llegar primero a mis padres. Papá, Lorenzo, caminando lentamente con un traje viejo. Mamá, Norma, a su lado, con un maquillaje perfecto pero los ojos cansados. No dijeron nada, solo asintieron a su abogado. Luego Javier, mi hermano, con un aspecto más seguro, el pelo engominado, agarrando un grueso maletín. Finalmente, Sofía, mi esposa, con un elegante vestido negro, acompañada por su abogado y Marco Robles, el hombre extraño de las fotos, ahora abiertamente a su lado. Mi corazón se retorció. Ni siquiera pretendía estar de luto. Me deslicé en la sala del tribunal por una puerta lateral, ocupando un asiento en la última fila, con la gorra calada. El aire en el interior era sofocante, olía a papel viejo y susurros. El juez, un hombre severo de mediana edad, se sentó detrás de un pulido estrado de madera, golpeando el mazo para empezar. Comienza la disputa por la herencia del patrimonio del señor Alejandro Garza. Las partes, presenten sus argumentos. Las tres partes, mis padres compartiendo un abogado, Javier solo, Sofía sola, se sentaron separadas como enemigos. El abogado de mis padres se levantó primero. Señoría, el señor Lorenzo y la señora Norma Garza son los padres biológicos del difunto. Lo criaron y, según la ley de sucesiones, merecen la mayoría, incluidas las acciones de Innovaciones Garza. Tenemos pruebas de apoyo emocional y financiero de por vida. Escuché, el corazón dolorido. ¿Apoyo? Papá era cartero,
Mamá ama de casa, pero yo era quien enviaba las asignaciones mensuales de cientos de miles de pesos. Luego, el abogado de Javier interrumpió. Señoría, mi cliente, Javier Garza, es el hermano y gerente senior de la empresa. Tiene un poder notarial de Alejandro, que le permite el control temporal. Solicitamos prioridad para Javier, que está evitando que la empresa se derrumbe. Javier se sentó erguido, engreído, pero vi sus nudillos blancos, quizás nervioso por el documento falsificado. Finalmente, el abogado de Sofía afirmó, la señora Sofía Montes fue la esposa legal durante 6 años. Según la ley marital, tiene derecho a la mitad del patrimonio, incluidas las cuentas conjuntas y las acciones. Sofía miró por la ventana, distante, pero la sorprendí mirando a Marco en la galería. Las discusiones se volvieron feroces. El tribunal exigió todos los registros, transferencias de acciones, poder notarial, resoluciones de accionistas. Los documentos volaron por las mesas, los abogados se acusaron mutuamente. Este poder notarial es sospechoso, gritó el abogado de Sofía. Javier no tiene derecho a vender sin el consentimiento de la esposa. Javier respondió. Ella solo quiere dinero para su amante. Los bienes de mi hermano. Solo la sangre merece heredar. Mi padre golpeó la mesa. Silencio. Somos familia, pero la mayor parte debe ir a los padres. La tensión ahogaba el aire. El juez golpeó el mazo repetidamente. Orden. Necesitamos examinar las pruebas. Mi corazón se aceleró, el suspense alcanzó su punto máximo como si fuera a estallar. Este era el momento. Me levanté, agarrando la pila de documentos, prueba de identidad de la isla Coralino, informes médicos y pruebas del poder notarial falsificado. Cada paso hacia adelante se sentía pesado, cargado de traición. Los periodistas susurraron, las cabezas se giraron. A medida que me acercaba al estrado del juez, la sala se congeló. Las discusiones murieron instantáneamente. El juez levantó la vista, las gafas se le deslizaron por la nariz. ¿Quién es usted? El juicio está en sesión. Los abogados se detuvieron a mitad de frase, con la boca abierta. Miré a mi familia. Papá Lorenzo se puso ceniciento, los ojos desorbitados por el horror, agarrando el reposabrazos como si fuera a caer. Mamá Norma se tapó la boca, las lágrimas brotaron de miedo, no de alegría. Javier se puso de pie de un salto, con el rostro sin sangre, tartamudeando. Sofía me miró como si viera un fantasma, las manos temblando en su bolso, los ojos moviéndose del shock al pánico. Marco Robles detrás de ella parecía desconcertado. Me acerqué al estrado, con la voz tranquila pero temblorosa. Señoría, soy Alejandro Garza. Estoy vivo, y no dividiré ni un solo bien con ninguna de esas 4 personas. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral, luego estalló en murmullos. Los periodistas tomaron fotos frenéticamente, los flashes cegadores. Los accionistas susurraron, Dios mío, el jefe está vivo. El juez golpeó el mazo salvajemente. Silencio. Señor Garza, necesitamos una verificación inmediata. Se suspende el juicio. Le entregué los documentos. Aquí está la prueba de identidad. Papeles de la isla Coralino donde fui rescatado después del accidente. Y aquí está el análisis del poder notarial falsificado. El juez los hojeó, llamando a seguridad para realizar comprobaciones de huellas dactilares y ADN de emergencia. Mientras esperaba, me quedé de pie, con los ojos fijos en mi familia. Eran estatuas. Javier se tambaleó de vuelta a su asiento, con la cabeza gacha. Sofía se cubrió la cara, los hombros temblando. Mis padres intercambiaron miradas de pánico, mamá susurró, ¿cómo? Me dolía el corazón, pero me mantuve firme. Recordé los días en la isla, los recuerdos volvieron, y ahora era el momento de enfrentarlos. Después de media hora, los resultados, identidad confirmada. Este es el señor Alejandro Garza, declaró el juez. Todos los derechos de propiedad y acciones se restauran al señor Alejandro Garza. Caso desestimado. Las partes pueden enfrentar una investigación por documentos falsificados. La sala explotó. Los accionistas aplaudieron. Los periodistas se abalanzaron. ¿Dónde estuvo?
¿Cómo sobrevivió? Pero me abrí paso, dándole a mi familia una última mirada. Lorenzo, Javier y Sofía estaban aturdidos, sin palabras, con la boca abierta, los ojos vacíos. El público zumbaba. ¿Un complot? Intentaron matarlo. Salí del juzgado en silencio, rodeado de seguridad. Mi mirada era resuelta. Había recuperado todo, no a través de la venganza, sino a través de la verdad y la justicia. Afuera, todavía llovía, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. La historia no había terminado, pero este capítulo se había cerrado. Los días inmediatamente posteriores al juicio fueron un torbellino. Los periodistas me rodearon como un enjambre alterado, los flashes estallaban, los micrófonos se me acercaban. Señor Garza, ¿cómo sobrevivió? Fue una conspiración. Solo esbocé una leve sonrisa y negué con la cabeza. Hablaré cuando esté listo. Esa misma tarde, regresé a Innovaciones Garza, entrando en la reluciente torre de cristal bajo la lluvia otoñal de Monterrey. Los empleados me miraron como si vieran a un fantasma viviente. Algunos corrieron a abrazarme, con los ojos llenos de lágrimas. Jefe, pensamos que lo habíamos perdido. Les di una palmada en el hombro, con voz firme. La empresa sigue siendo nuestra. La reconstruiremos. Mi antigua oficina era un desastre. Papeles que Javier había dejado atrás. Rastros de traición. Me hundí en la familiar silla de cuero, los dedos rozando el teclado, recordando las noches en vela programando cuando la empresa era solo un sueño de garaje en casa de mis padres. En aquel entonces, Javier era un niño que me seguía, preguntando, ¿qué haces, hermano? ¿Puedo ayudar? Ahora, había intentado matarme por este asiento. Mi corazón se retorció, el suspense aumentaba cada vez que pensaba en ellos. Debía perdonar o cortar los lazos para siempre. Pasé varios días reestructurando la empresa, despedí a los leales de Javier, nombré nuevos gerentes, audité las finanzas. Afortunadamente, aún no habían vendido todas las acciones. Los accionistas celebraron una reunión de emergencia, aplaudiendo salvajemente mientras exponía el futuro, expansión de la IA, inversiones sostenibles. Innovaciones Garza será más fuerte que nunca, declaré, mi voz resonando en la sala de juntas. Unos días después del juicio, decidí terminar con todo. No podía vivir con esa sombra sobre mí. Conduje hasta la antigua casa suburbana de mis padres en Monterrey, el lugar donde crecí, donde el garaje había sido mi primer laboratorio. El viaje de 2 horas pasó por calles familiares bordeadas de hojas doradas de otoño, un viento frío soplando. Mi corazón latía con fuerza, las manos agarrando el volante. Conocía la ruta de memoria, pasando por el viejo parque donde Javier y yo jugábamos al fútbol, pasando por la panadería que mamá frecuentaba. Los recuerdos volvieron. Infancia feliz. Papá Lorenzo enseñándome a arreglar una bicicleta, riendo. Hijo, harás grandes cosas. Mamá Norma cocinando la cena, fragante. Come para que puedas estudiar mucho. Javier siguiéndome. Hermano, juega conmigo. En aquel entonces, la familia lo era todo. Luego tuve éxito, envié asignaciones, les compré una casa nueva, pero la codicia lo cambió todo. La lluvia golpeaba el parabrisas. Me pregunté, ¿qué dirán? ¿Se disculparán o se justificarán? El suspense alcanzó su punto máximo como antes de entrar al tribunal. Me detuve una vez, respiré hondo y luego continué. Esta era la despedida final. Al empujar la puerta, olores familiares me golpearon, café rancio, periódicos mohosos, un ligero aroma a cena. La casa no había cambiado. Sala de estar estrecha, muebles gastados, alfombra raída. Papá Lorenzo levantó la vista del sofá hundido, demacrado, el pelo plateado y revuelto como si no se lo hubiera peinado en semanas. Sostenía un periódico, las manos temblando. Sus ojos brillaron de miedo al verme, como un fantasma del pasado. Luego, vergüenza. Inclinó la cabeza. Intentó hablar, los labios se movieron. Alejandro, hijo. Una excusa, una justificación, pero solo surgieron sílabas rotas antes de que mi mirada fría como el acero lo silenciara. Me quedé sin palabras, mirando al hombre que una vez había sido mi héroe, ahora encogido como un enemigo derrotado.
Me dolía el corazón, recordando cuando perdió su trabajo de cartero y yo prometí, cuidaré de vosotros dos. Ahora había traicionado eso intentando matar a su hijo. En la esquina, Javier Garza se apoyaba contra la pared, en silencio, con el rostro pálido. Sus ojos parpadearon entre el miedo y el arrepentimiento como un animal acorralado. Con una vieja sudadera con capucha, parecía más demacrado que nunca, sin la falsa confianza del tribunal. Lo miré, recordando las discusiones entre hermanos. Javier, ¿por qué los celos? Él se había reído. Solo quiero ser como tú. Ahora era el conspirador. Evitó mi mirada, luego de repente salió disparado hacia la puerta, los hombros temblando, huyendo sin mirar atrás. El portazo resonó como el cierre de un capítulo. Oí su coche arrancar y alejarse rugiendo. Me dolía el corazón. Mi propio hermano, mi sangre, ahora huyendo como un cobarde. Mamá Norma estaba en la puerta de la cocina, agarrando un paño de cocina, temblando mientras miraba a su hijo mayor. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, goteando de su barbilla. No podía hablar, los labios se movían sin sonido. Parecía una década mayor, el pelo blanco como la nieve, los ojos rojos. Recordé que me abrazó, llorando cuando mi primera startup fracasó. Hijo, creo en ti. Ahora era parte del complot, presionando para vender la empresa. Dio un paso hacia mí, los brazos medio levantados para un abrazo, pero se congeló ante mi expresión. Sus lágrimas salpicaron el viejo suelo de madera. Miré a los tres, papá encorvado, mamá temblando, Javier desaparecido y no sentí ira, solo una profunda tristeza por la confianza perdida. Habían sido mi mundo, ahora eran extraños, manchados de traición. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por arrepentimiento. Le di un leve asentimiento, una despedida final, y luego me di la vuelta y me fui. Sin palabras. La puerta se cerró detrás de mí. La lluvia cayó más fuerte. Me alejé, las lágrimas rodando por mis mejillas, no de odio, sino de pérdida. La familia destrozada, y yo era el único superviviente. Semanas después, corté todo apoyo a mis padres. Llamé al banco, cancelando las transferencias regulares que había enviado durante años, cientos de miles de pesos mensuales, suficiente para vivir cómodamente. Confirme la cancelación, dijo el banquero. Asentí, con voz tranquila. Sí. Mi corazón estaba apesadumbrado, recordando cada pago. Ahora tendrían que valerse por sí mismos. Oí que vendieron sus pertenencias, se mudaron a un apartamento más pequeño, lucharon. Papá Lorenzo tuvo problemas cardíacos, fue hospitalizado, pero nunca llamó. Mamá Norma envió una carta manuscrita a la oficina. No la abrí, simplemente la archivé como un triste recuerdo. En cuanto a Javier, lo despedí la primera semana de vuelta. En la reunión de la Junta, presenté la evidencia del poder notarial falsificado. Javier Garza no tiene lugar aquí. No protestó, solo inclinó la cabeza y se fue. Luego desapareció de Monterrey, sin dejar rastro. Los rumores decían que trabajaba en empleos ocasionales en otros lugares, Texas o California, vendedor o conserje evitando su pasado. Lo imaginé solo en un motel barato, con noches atormentadas. ¿Qué le hice a mi hermano? Mi corazón todavía dolía por él, el hermano que una vez compartió sueños. Pero la traición era demasiado profunda. No había vuelta atrás. Esas semanas, me concentré en la empresa. Innovaciones Garza resurgió. Se lanzaron nuevos proyectos, las acciones se dispararon. Dediqué tiempo a la caridad, construyendo escuelas, financiando a jóvenes startups como un bálsamo para el dolor. Pero en las noches tardías, los recuerdos me atormentaban. Una vez conduje hasta el viejo garaje, me senté durante horas, recordando la infancia. ¿Qué es la familia?, me pregunté. Se habían derrumbado, autodestruido. No los procesé, todavía no. Pero mi corazón estaba cerrado. Comenzó una nueva vida. Las cicatrices permanecieron. Suspense por el futuro. Pero sabía que era más fuerte que nunca. Sin embargo, quedaba un último hilo por cortar, mi matrimonio con Sofía. 6 años juntos. Pero en retrospectiva, se sentía más como un contrato que como amor.
Recordé el día que nos conocimos en una conferencia de finanzas en Ciudad de México, cuando yo era un joven emprendedor luchador con mi startup. Sofía, de una familia poderosa, con su cabello rubio suelto y una sonrisa cautivadora, se me acercó primero. «Tienes una gran idea», dijo, con los ojos brillantes. Salimos, nos enamoramos apasionadamente, o eso pensé. Pero en el fondo, siempre sentí una distancia. Amaba la imagen, las fiestas, la fama más que las noches que pasaba programando en nuestro pequeño apartamento. Cuando le propuse matrimonio, su familia, magnates de las finanzas, me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial. Para proteger a ambas partes, dijo su padre fríamente. En aquel entonces, estaba arruinado, ahogado en deudas, así que acepté. Cada uno conserva sus propios bienes. No hay división equitativa en el divorcio. Firmé sin pensar mucho por amor. Ahora, ese contrato se convirtió en mi arma. Decidí solicitar el divorcio solo 2 semanas después de regresar. No por odio, aunque las imágenes de ella con Marco Robles todavía me atormentaban, sino porque necesitaba una libertad completa. Llamé a mi abogado personal, un viejo amigo de la universidad, y preparé los papeles. ¿Estás seguro, Alejandro? Easket, Voiskensern. Asentí. Absolutamente. Este matrimonio murió hace mucho tiempo. Mi corazón se aceleró pensando en la reacción de Sofía. ¿Qué diría? ¿Lloraría? ¿Amenazaría? Recordé nuestras discusiones. Siempre estás trabajando. Necesito un marido de verdad, gritaba, luego se daba la vuelta mientras su teléfono zumbaba con mensajes de amigos. Ahora sabía que esos amigos eran Marco, el CEO del fondo de inversión que se había asociado con mi empresa. Las fotos de ellos juntos después de mi muerte todavía cortaban como cuchillos. La había amado ciegamente una vez, pero ahora solo quedaba dolor y resolución. Quedé con Sofía en un café neutral en el centro de Monterrey, el lugar de nuestra primera cita. El cielo de la tarde era gris, el frío del otoño se filtraba por las ventanas. Llegó tarde, impecablemente maquillada como siempre con un vestido negro ajustado, pero sus ojos delataban fatiga. Marco no estaba con ella. Quizás sabía que esto era serio. Nos sentamos uno frente al otro, el aire pesado. Deslicé los papeles de divorcio sobre la mesa. Sofía, voy a solicitar el divorcio. Aquí tienes tu copia. Ella se quedó mirando, luego levantó la vista, con el rostro enrojecido. ¿Estás bromeando? Después de todo, ¿crees que puedes simplemente irte? Su voz era aguda de ira. Permanecí en silencio, esperando. Se burló, engreída. Si te divorcias de mí, perderás la mitad de tu patrimonio. Soy tu esposa por ley. Lo tomaré todo. La casa, las acciones, todo. Te arrepentirás de esto, Alejandro. Sus amenazas eran vacías. Yo sabía la verdad. Mi corazón latió más rápido, suspense mezclado con euforia. Había olvidado el acuerdo prenupcial que firmamos antes de la boda. Sonreí débilmente, con voz tranquila. Nos vemos en el tribunal. Se levantó, casi derribando su café. Te dejaré en la bancarrota. Luego salió furiosa, sus tacones resonando bruscamente en el suelo. Me senté mirando por la ventana mientras comenzaba a llover. El suspense aumentó. Este juicio sería el golpe fatal. Los días de espera para la audiencia de divorcio fueron extraños. De día, estaba ocupado con la empresa. Reuniones, nuevos contratos, las acciones subieron un 20% en una semana. Los empleados vitoreaban. Jefe, estamos por las nubes. Pero por la noche, los recuerdos de Sofía volvían. Recordé nuestra boda, ella radiante de blanco, bailando bajo la luz de las velas, prometiendo para siempre. Te amo, susurró. Ahora parecía una burla. Saqué una vieja caja de recuerdos, fotos de la boda, billetes de la luna de miel y los quemé en la chimenea. Las llamas rugieron, consumiendo el pasado. También preparé pruebas, el acuerdo prenupcial original, guardado de forma segura en mi caja fuerte. Mi abogado sonrió. Este es el as. Se quedará de piedra. Asentí, pero las emociones se arremolinaban.
La había amado de verdad una vez, soñé con hijos, familia. Ahora, solo cenizas. El día de la audiencia llegó con un raro sol de otoño. El Tribunal de Familia de Monterrey no estaba tan abarrotado como el juicio de herencia, pero algunos periodistas merodeaban. La historia del hombre que volvió de la muerte todavía estaba caliente. Llegué temprano con un sencillo traje negro, el corazón latiendo con fuerza. Sofía llegó tarde con su abogado y Marco. El hombre de pelo plateado se sentó en la galería, mirando hostilmente. Ella tomó su asiento enfrente, con el rostro helado, la mirada desviada. La jueza, una mujer severa de mediana edad, golpeó el mazo. Comienza el procedimiento de divorcio entre Alejandro Garza y Sofía Montes. Las partes, presenten sus argumentos. El abogado de Sofía se levantó primero, con voz suave. Señoría, mi cliente solicita una división equitativa de los bienes según la ley marital. La señora Sofía apoyó a su esposo durante 6 años, soportando su exigente vida. Tenemos pruebas de cuentas conjuntas y acciones de la empresa. Sofía asintió, sonriéndome con suficiencia como si la victoria fuera suya. Mi corazón se aceleró, el suspense alcanzó su punto máximo. No sabían nada del acuerdo prenupcial. Mi abogado interrumpió. Señoría, tenemos un acuerdo prenupcial válido firmado antes del matrimonio. Me levanté con calma, presentando el documento amarillento, el mismo que su familia me obligó a firmar. Hablé lentamente. En ese momento, yo era un empresario arruinado que acababa de empezar, luchando con deudas y hamburguesas baratas. La familia de Sofía me hizo firmar para proteger sus bienes. Establece claramente, cada uno conserva su propia propiedad. No hay división equitativa en caso de divorcio. Innovaciones Garza era mía desde el principio, antes del matrimonio. La sala quedó en silencio. La jueza revisó, asintiendo. El documento es válido. Sofía se puso pálida como la cera, los ojos desorbitados por el horror. No, imposible. Papá dijo que era solo una formalidad. Se volvió hacia su abogado, con la voz temblorosa. Revísalo. Está mintiendo. Pero el abogado negó con la cabeza, con el rostro pálido. Marco detrás de ella parecía confundido, probablemente dándose cuenta de que el plan había fallado. Nuestra audiencia de divorcio terminó rápidamente en media hora. No hubo división de bienes, según el acuerdo prenupcial. Sofía salió del juzgado blanca como un fantasma, con el alma perdida. Se dio cuenta de que no obtendría nada. Ni fortuna, ni un último intento con Marco o cualquier otra persona. Me miró una última vez, con los ojos rojos. Alejandro, ¿por qué? Pero no dije nada, solo firmé los papeles, un alivio me inundó. Había cortado el último lazo con el pasado, dejando atrás a una familia que se había destruido a sí misma por la codicia. Salí del tribunal en silencio, el cálido sol de otoño brillando. Los periodistas me rodearon, pero me abrí paso. Sin comentarios. Conduciendo a casa lentamente, los pensamientos se arremolinaban. Matrimonio terminado, pero las heridas persistían. Recordé momentos felices, un viaje a Hawái, ella riendo en la playa, mi cumpleaños, su torpe cena casera. Pero la traición lo eclipsaba todo, adulterio, conspiración. ¿Por qué?, me pregunté, agarrando el volante. La codicia ciega a la gente. En casa, abrí una vieja botella de vino, me senté junto a la ventana con vistas a la ciudad. Una nueva vida comenzaba de verdad. Sin familia, sin ataduras. Suspense por el futuro. ¿Volvería a amar o viviría solo? Pero sabía que era fuerte. Innovaciones Garza esperaba. La caridad esperaba. El pasado se hizo añicos, pero yo había renacido. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. En las primeras semanas después del divorcio, me sumergí de lleno en el trabajo como una forma de olvidar. Innovaciones Garza, mi creación, casi había sido destrozada por la codicia de los más cercanos a mí. Ahora estaba de nuevo al mando con una determinación de hierro. Invertí en investigación de IA y ciberseguridad. Reuniones nocturnas, las pantallas de los ordenadores brillando en la oficina, el eco de los teclados. Recordé los primeros días de la startup,
programando sin descanso en el garaje de mis padres con una taza de café frío, soñando con una empresa que cambiaría el mundo. Ahora ese sueño rugía de nuevo, más fuerte que nunca. En solo 6 meses, las acciones se dispararon. Llovieron contratos de gigantes como Google y Microsoft. Innovaciones Garza se convirtió en una potencia tecnológica respetada a nivel mundial, no solo en Monterrey, sino en todo el mundo. La prensa aclamó el regreso de Alejandro Garza, la leyenda tecnológica renacida. Pero la fama no me importaba. Cada mañana, me despertaba en mi ático, contemplaba la bulliciosa ciudad de abajo y me decía a mí mismo, sobreviví. Ahora es el momento de construir. Mi vida se asentó en una nueva órbita, tranquila, de bajo perfil. Evité las fiestas de la sociedad, rechacé entrevistas, me centré únicamente en el trabajo y la filantropía. Fundé la Fundación Coralino, inspirada en la isla que me salvó la vida. Apoyaba a niños desfavorecidos que comenzaban en la tecnología, construía escuelas en zonas remotas y financiaba la investigación médica. Los viajes de caridad me trajeron paz, viendo a los niños sonreír con sus primeros ordenadores portátiles, abrazando a pacientes de cáncer que recibían tratamiento. Gracias, señor Garza, susurró una madre, con los ojos llenos de lágrimas. Sonreí. Llámame Alejandro. Gradualmente, el resentimiento en mi corazón se desvaneció. Ya no me despertaba de pesadillas sobre el mar o los rostros cenicientos de mi familia en el tribunal. En su lugar, llegó la serenidad. Meditaba cada mañana, corría a lo largo del río Santa Catarina, sintiendo el viento fresco en mi pelo. El suspense sobre el futuro persistía. ¿Estaría solo para siempre? Pero aprendí a dejarlo ir. Las palabras de Jacinto en la isla resonaban, la vida es como el mar. Las olas van y vienen. Aferrarse solo te hace daño. Las apliqué lentamente, perdonándome por la confianza ciega. Mientras tanto, en los suburbios de Monterrey, mis padres, Lorenzo y Norma Garza, cayeron en la miseria. Sin mi apoyo mensual, se enfrentaron a la dura realidad. La vieja casa que les había comprado, aquella cuyo garaje dio a luz a Innovaciones Garza, fue puesta a la venta por una miseria. Un pariente me dijo que se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio de clase trabajadora. Paredes desconchadas, el techo goteaba con la lluvia. Los vecinos cotilleaban. La familia Garza, una vez rica gracias a su hijo, ahora pobre como una rata. Se dice que conspiraron para matarlo por el dinero. La enfermedad cardíaca de papá empeoró. Múltiples estancias en el hospital devoraron los restos del dinero de la venta de la casa. Estaba demacrado, de pelo plateado, desaliñado, encorvado junto a la ventana, mirando la ruidosa calle. Mamá se volvió frágil, la piel cetrina, escribiendo cartas manuscritas a mi oficina a diario. Se acumulaban en el cajón de mi secretaria. Hijo, lo siento. Por favor, perdónanos. Pero nunca las abrí, nunca respondí. Me dolía el corazón pensando en ellos, el padre que me enseñó a montar en bicicleta, la madre que me abrazó entre lágrimas. Pero el dolor de la traición era más profundo. Se destruyeron a sí mismos. Ahora soportaban las consecuencias. Imaginé a mamá en la vieja mesa de la cocina, la pluma temblando sobre el papel, las lágrimas goteando, suspense mezclado con piedad. ¿Se arrepintieron de verdad? En cuanto a Javier, mi hermano, desapareció de Monterrey como un fantasma. Después de ser despedido, cortó el contacto, escabulléndose en silencio. En los años que siguieron, se difundieron rumores. Javier vagó por los estados del oeste, camarero en bares de California, conserje en Texas, sobreviviendo en un motel barato. Cargaba con una culpa aplastante, evitando cualquier recordatorio del pasado. Un antiguo empleado dijo: vi a Javier en un local de comida rápida, delgado, con ojeras. Preguntó por ti, luego se dio la vuelta. Lo imaginé despertándose de un salto por la noche, la válvula de oxígeno siseando, mi rostro bajo el agua, su confesión en esa reunión secreta. Saboteé el tanque, había gritado en el hotel. Ahora vivía con ese tormento. Sin amigos, sin familia. Mi corazón todavía dolía por él, el hermano que jugó conmigo bajo el sol de verano, compartió sueños. Pero la traición era demasiado profunda. No había vuelta atrás. No lo busqué. Simplemente dejé que el tiempo curara, ¿o no?
Luego, una tarde, después de años de silencio, Javier apareció en la puerta de mi oficina. Era un día de finales de otoño, una pálida luz solar dorada se filtraba a través del cristal del rascacielos de Innovaciones Garza. Estaba en una reunión discutiendo un nuevo proyecto de IA cuando mi secretaria llamó. Señor, alguien llamado Javier Garza quiere verlo. Parece agotado. Mi corazón latió con fuerza, el suspense aumentó como el día que entré al tribunal. Javier, después de todos estos años. Cancelé la reunión, me senté solo en la vasta oficina, contemplando la bulliciosa ciudad. Entró, demacrado, el pelo revuelto, una chaqueta vieja, los ojos rojos. Hermano. Alejandro, susurró, con la voz temblorosa. Nos enfrentamos, el aire pesado. Javier cayó de rodillas, las lágrimas corrían. Yo. Confieso todo. El complot. Saboteé el tanque de oxígeno por envidia de la empresa. Mamá y papá lo sabían. Sofía estaba al tanto. He vivido atormentado durante años, vagando por todas partes. Ni una noche tranquila. Solo quiero disculparme, rogar tu perdón. Me quedé en silencio, mirándolo, a mi hermano, ahora un extraño. Mi corazón se retorció, los recuerdos volvieron, partidos de fútbol de la infancia, su sonrisa cuando le enseñé su primer código. Pero luego el mar, la asfixia, la traición lo superaron todo. El suspense alcanzó su punto máximo. ¿Y ahora qué? ¿Procesarlo? ¿Perdonar? Respiré hondo. Mi voz, cortante. Hermanito, lo sé todo. Oí todo en esa reunión de Cancún. Pero no quiero más investigación. No quiero llevaros a ti, a mamá, a papá, al límite. Ve a vivir tu vida. Javier sollozó incontrolablemente, los hombros temblando, las lágrimas salpicando el suelo. Hermano, ¿por qué no me odias?, ahogó. Me di la vuelta, viendo la puesta de sol reflejarse en el cristal, la luz desvaneciéndose como cerrando un viejo capítulo. El odio solo me hace más daño. Vete, Javier. Se levantó, se secó los ojos, salió sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente, y desapareció de nuevo. Me senté allí durante horas, viendo caer el anochecer, las luces de la ciudad parpadear. Su confesión tardía no cambió nada. Las heridas permanecieron, pero me permitió liberarme por completo. La familia destrozada, pero yo había encontrado la paz. Esa noche, soñé con la isla Coralino. Jacinto sonriendo. ¿Hiciste lo correcto? A la mañana siguiente, reanudé el trabajo, la caridad, mi nueva vida. Suspense por lo que vendría, pero sabía que era libre. Sin embargo, esa libertad no fue el final. Fue el comienzo de reflexiones más profundas sobre mi vida. Después de todo, desde la fatídica inmersión, los días a la deriva en una isla desierta, el impactante regreso al tribunal, hasta la confesión de Javier, me di cuenta de que mi experiencia no era solo una historia personal. Era una lección de vida, un mensaje que quería compartir con el mundo. Ya no era una víctima. Era un superviviente. Y de las cenizas de la confianza traicionada, extraje duras verdades. Cada noche, sentado junto a la ventana de mi ático, viendo las luces de neón brillar en las calles de Monterrey, me preguntaba, si no hubiera pasado por ese infierno, ¿quién sería yo? Mi corazón todavía se aceleraba al recordarlo. Pero ahora ese suspense conllevaba fuerza, la fuerza para advertir a otros. Permítanme compartir esas lecciones con ustedes como las compartí conmigo mismo durante las tardes solitarias. La primera lección, y quizás la más dolorosa, es sobre la confianza. Una vez creí que las personas más cercanas, familia, cónyuge, hermanos, eran los pilares más fuertes. Te conocen mejor, te aman más y nunca te harían daño. ¡Oh, qué equivocado estaba! Los más cercanos a veces pueden ser los más peligrosos porque conocen tus debilidades, como golpear más profundo sin dejar rastro. Los más cercanos saben demasiado, tus hábitos, defectos, secretos, y pueden usarlos para apuñalarte por la espalda. El suspense aumenta cada vez que lo pienso. Si no me hubiera despertado en la isla Coralino, si Jacinto no me hubiera salvado, mi empresa construida en un garaje sería suya, y yo sería solo un nombre en una lápida.
Esta lección me enseñó que la confianza debe construirse sobre acciones, no sobre la sangre. Nunca confíes en nadie absolutamente, ni siquiera en la familia. Pueden ser los más aterradores porque su golpe fatal siempre es inesperado y el doble de doloroso. La segunda lección es sobre la codicia. Exige un precio, y ese precio suele ser más alto de lo que esperas. La codicia es un monstruo que devora desde dentro, convirtiendo a las personas en extraños para sí mismos. Miren a mi familia. Lo tenían todo, generosas asignaciones, un hogar cómodo, prestigio por mi éxito. Pero no fue suficiente. Las vacaciones en el Caribe, organizadas por mi padre para reavivar los lazos, fueron una trampa para apoderarse de Innovaciones Garza. Javier quería el puesto de CEO. Sofía quería libertad y dinero para Marco. Mis padres querían la mayor parte para su jubilación. Planearon meticulosamente. Javier manipuló el tanque de oxígeno durante las revisiones del equipo. Sofía me atrajo a la arriesgada inmersión. Mis padres susurraron su apoyo. Debemos ponernos de acuerdo en el reparto, discutieron en esa reunión secreta de Cancún que escuché. La codicia los cegó, pensando que mi muerte les traería riquezas. ¿Pero el costo? Mis padres ahora sobreviven a duras penas en un apartamento ruinoso, soportando los chismes de los vecinos. La familia Garza, una vez rica por su hijo, ahora indigente por la codicia. La enfermedad cardíaca de papá empeoró, interminables estancias en el hospital agotando los restos de la venta de la casa. Mamá frágil, cetrina, escribiendo cartas de súplica que nunca respondo. Javier vaga, viviendo como un fantasma, atormentado casi hasta el suicidio. Confesó, hago trabajos manuales, pero cada noche sueño que te ahogas bajo el agua. Recuerdo la isla Coralino cuando los recuerdos volvieron a través de las noticias de la radio, Alejandro Garza declarado muerto. En ese momento, me di cuenta de que su codicia no solo casi me mata, sino que los destruyó a ellos. Innovaciones Garza, construida desde un garaje con noches en vela, programación incesante, deudas crecientes, es ahora un imperio. Pero querían robarlo sin sudar. La codicia les costó todo, una familia destrozada, una reputación manchada, un tormento interior. Suspense ante ese precio. Si se hubieran detenido, si la codicia no los hubiera abrumado, todavía podríamos ser una familia. Pero no, la codicia siempre exige más, y finalmente devora a su amo. Esta dura lección, no dejes que la codicia gobierne. Exige pérdidas irreemplazables, salud, relaciones, alma. De estas lecciones, extraigo consejos para mí y para cualquiera que lea esta historia. Primero, sé vigilante. No paranoico con todo el mundo, pero alerta a las señales. En esas vacaciones, noté la atmósfera forzada, las miradas envidiosas de Javier, la distancia de Sofía, los susurros calculadores de mis padres. Pero lo ignoré, pensando que la familia no dañaría a la familia. Error. Escucha a tu instinto. Si el tanque de oxígeno sisea de forma extraña, si las palabras no coinciden con las acciones, detente. La vigilancia no es vivir con miedo, sino protegerte a ti mismo. Aconsejo, revisa a fondo cualquier cosa que involucre seguridad o bienes. No firmes a ciegas, como hice yo con el acuerdo prenupcial sin pensarlo. Con los seres queridos, construye la confianza gradualmente a través de acciones, no de palabras vacías. Suspense al dar este consejo. La vida está llena de sorpresas, pero la vigilancia te ahorra un infierno como el mío. Pero también, perdona cuando sea posible. Perdonar no es olvidar, es liberarse para seguir adelante. No procesé a mi familia a pesar de las pruebas porque el odio prolonga el dolor. Cuando Javier confesó, sollozando, he estado atormentado durante años, permanecí en silencio y luego dije, no quiero llevaros a la ruina. El perdón me liberó. No más pesadillas. No más suspense temeroso. Pero perdona en el momento adecuado, cuando realmente se arrepientan y tú estés listo. No te apresures. Debe venir del corazón. Como aprendí de Jacinto, el mar perdona las tormentas, pero conserva las cicatrices. Este consejo equilibra la vigilancia para la seguridad y el perdón para la paz. Lo aplico a diario en los negocios, vigilante con los socios pero perdonando pequeños errores. En la caridad, ayudando sin esperar nada a cambio, liberando viejos rencores.
Estas lecciones y consejos me guían ahora. Innovaciones Garza prospera, pero vivo de forma sencilla. Carreras matutinas, lectura junto a la chimenea, vuelos ocasionales a Quintana Roo para visitar la tumba de Jacinto. Falleció hace 2 años, pero sus palabras resuenan. Escribí un libro sobre mi historia, compartiendo el mensaje. Desde las puertas de la muerte, no para acusar, sino para advertir. Los lectores escriben, tu historia me hizo ser vigilante con la familia. Mi corazón se calienta. Suspense ante el impacto. ¿El futuro? Quizás vuelva a amar, de verdad, sin ataduras. Pero ahora saboreo la libertad. Solo, pero no solitario. La vida me enseñó que la confianza es frágil, la codicia peligrosa, pero la vigilancia y el perdón son las claves para la supervivencia. Si estás leyendo esto, recuerda, los más cercanos pueden ser aterradores. La codicia exige un precio. Pero siempre tienes una opción. Libérate y renace.